2 de enero de 1492. España está henchida de su propio éxito. Granada, el último bastión musulmán, acaba de caer en manos de los reyes católicos. Se clausuran así 8 siglos de reconquista, de guerras, de sangre, de intrigas. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón han unificado el reino bajo la señal de la cruz y convertido a España en la vanguardia del catolicismo. En este nuevo contexto sobran los judíos. El 31 de marzo, apenas 3 meses después, los reyes firman el decreto de la Alhambra que otorga a los judíos hasta el 31 de julio del mismo año para convertirse o abandonar el territorio español. Se impone la salida en ese plazo bajo pena de muerte y confiscación de bienes, dando los reyes su seguro real para que en esos 4 meses negocien los judíos toda su fortuna y se la lleven en forma de letras de cambio, pues deben respetar las leyes que prohíben la saca de oro, plata, monedas, armas y caballos. Fue en el año 1492. Hoy nos gustaría, en el poco tiempo del que disponemos, intentar reflexionar un poco más acerca de esta fecha. Hoy tenemos a un gran experto. Él es Gonzalo Álvarez Chillida, profesor de Historia de la Universidad Complutense. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Gracias por estar aquí. Para comenzar, si le parece, me gustaría que hiciera una reflexión histórica de lo que fue la expulsión. Sí, bueno, pues la expulsión fue, como se dijo antes, una catástrofe para la historia del pueblo judío, que ha marcado en la historia del pueblo judío y especialmente del pueblo judío español, pero que yo creo que hay que unirla, para ver su significado histórico, unirla a otras medidas de los reyes católicos, como son la obligación de cerrar a los judíos y a los mudéjares, a los musulmanes, en barrios cerrados, lo que se va a llamar luego guetos, la fundación ese mismo año de la Inquisición para perseguir, a veces, o sea, con la muerte en muchos casos, a los judíos convertidos o antiguos judíos convertidos al cristianismo, y 10 años después de la expulsión, en 1502, la expulsión de los musulmanes, de los mudéjares. Estas 3 medidas unidas a que en estos años, sin el apoyo de los reyes, pero tampoco sin su oposición, van avanzando los estatutos de limpieza de sangre que discriminan a los descendientes de judíos o de musulmanes, pues nos da, yo creo, un proceso muy moderno para la época de purificación étnica, o de lo que se llama ahora limpieza étnica. Yo creo que ese es el significado de la fecha. ¿De qué se les acusaba a los judíos? Pues en el decreto, hay 2 decretos, uno el más conocido, firmado por Fernando e Isabel, pero hay otro de la misma fecha, dirigido solo a la corona de Aragón, firmado solo por el rey Fernando. En el decreto amplio, el conocido, el de los 2, se les acusa se les expulsa porque dicen que el contacto de los judíos con los conversos, con los antiguos judíos, ahora cristianos nuevos llamados, hacía que estos últimos cayeran en la herejía, judaizaran, se alejaran del cristianismo, y esa es la razón de expulsarlos. Pero en el texto de Fernando se dicen muchas más cosas. Voy a leer unas breves frases se recogen muchas de las acusaciones medievales contra los judíos. Una es la siguiente, dice: los judíos por su propia culpa sometidos a perpetua servidumbre, dice. ¿A qué culpa se refiere? Se refiere al deicidio. La gran acusación contra los judíos es haber matado a Jesús, es decir, a Dios. Y entonces, por ese crimen inconmensurable, Dios les ha castigado a ser perpetuamente siervos, en este caso siervos de los reyes. Otra de las cosas que se dice es que tienen afectada ceguedad y gran obstinación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al Antiguo Testamento. Los judíos tienen como libro sagrado el Antiguo Testamento, pero no quieren ver lo que el Antiguo Testamento dice, que es que Jesús es el Mesías. Es decir, está anunciando la figura, el Antiguo Testamento está anunciando la figura mesiánica de Jesús. Pero dice afectada ceguedad. ¿Por qué afectada? Bueno, esto se explica después. Otra de las cosas que dice el decreto es que por su diabólica y pérfida inducción a los cristianos a judaizar. Diabólica y pérfida inducción. Es la acusación del decreto general, pero aquí le añade pérfida y diabólica. ¿Y por qué diabólica? Porque otra de las acusaciones medievales es que los judíos están vinculados a Satanás, al demonio. Y entonces, por eso, la ceguedad es afectada. Ellos entienden bien el Antiguo Testamento, pero niegan a Jesús porque también niegan a Yahvé, porque a quien adoran realmente es a Satanás. Y esto es lo que está reflejando esta frase. Luego hay otra frase que les llama a los judíos lepra contagiosa,
que hay que extirpar, porque si no se enferma el cuerpo nacional, el cuerpo de la sociedad cristiana. Y por último, la última acusación es, dice, por medio de grandísimas e insoportables usuras devoran y absorben las haciendas y sustancias de los cristianos. Entonces yo creo que aquí en este documento hay un magnífico resumen de muchas de las acusaciones medievales de los cristianos contra los judíos. Más o menos, porque decir la cifra exacta es casi imposible, pero más o menos ¿cuántos judíos se van y cuántos se convierten? Bueno, la cifra de los que se van está debatida. Las aljamas habían reducido mucho después de las matanzas de 1391 y los sucesos siguientes, ya no era el esplendor del siglo XIV. Se convirtieron, por lo que parece, no muchos y fundamentalmente casi todos los judíos ricos o de buena situación. La gente más modesta, que era la inmensa mayoría, no, salvo algunos pocos ricos, que tampoco el más famoso es Abravanel. Entonces las cifras oscilan entre 70.000 y 100.000, son lo que más o menos se calcula en total de los reinos, de los reyes católicos. ¿Cree usted que la primera señal de alarma fue en 1391 con los ataques que hubo en Sevilla y en otras juderías? Sí, yo creo que es un tema, este es un punto fundamental. Hasta el siglo XIII en España no hay grandes persecuciones de judíos. Los judíos tienen un estatus bastante bueno en comparación con el que sufren en el resto de Europa occidental. Pero en el siglo XIV, con las pestes, las guerras, crece el odio a los judíos, crece la violencia contra los judíos y hay un momento en que culmina, que es 1391, donde desde Sevilla se extiende a casi todos los reinos, no a todos, tanto de Aragón como de Castilla, las matanzas, y con una consecuencia, y es que en muchos casos a los judíos se les conmina a os matamos o os bautizáis. Entonces muchísimos se bautizan. Y eso es lo que provoca el hundimiento de las aljamas en España. En el siglo XV hay ya bastantes más conversos, o sea, cristianos nuevos, que judíos. Y tiene una importancia enorme por dos razones. Primero, porque a mediados del siglo XV surge un nuevo movimiento que va a ser, yo creo, el impulsor de todas las medidas antijudías, que es el movimiento anticonverso. El odio a los judíos ahora se convierte en odio contra los conversos, contra estos cristianos nuevos. Es cuando surge el movimiento de los estatutos de limpieza de sangre, la Inquisición, y cuando viene la expulsión, pues lo que se dice es que se les expulsa porque están induciendo a los cristianos nuevos a judaizar, ¿no? Y por otra parte, las aljamas estaban ya muy debilitadas, estaban mucho más empobrecidas, no fue muy gravoso a la corona perder a esos contribuyentes. Entonces eso también creo que influyó. Por tanto, 1391 es una fecha decisiva para 1492. ¿Y de qué manera también influyeron las expulsiones en Francia y en Inglaterra? Pues bien, también influyeron evidentemente porque el odio a los judíos, como he dicho, es anterior en Europa occidental. En el siglo XIII, no voy a explicar por qué, pero ya incluso la Iglesia empieza a pedir un endurecimiento del trato a los judíos, no voy a explicar las razones. Y entonces esto lleva a que en 1290, me parece, en Inglaterra, y en 1306 más o menos en Francia, los reyes son los primeros que expulsan a estos. Es decir, que los reyes católicos es verdad que no innovan, sino que lo que hacen es más tardíamente expulsar o limpiar de judíos sus reinos. Eso sí, la diferencia es que había muchos más judíos en España de los que había en Inglaterra y en Francia cuando se produjeron las expulsiones.